Juan, capítulo 15, versículo 12. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo que sigue: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 16, ustedes no me eligieron, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El versículo 17, otra vez: esto os mando, que os améis unos a otros. Y si hiciéramos un regreso a dos capítulos anteriores, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo también dice: un mandamiento nuevo os doy, capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esta pequeña porción, amados hermanos, el tema principal es el amor entre hermanos. Y dice el Señor Jesucristo que nadie debe de tener mayor amor que este: amarse los unos a los otros. El Señor Jesucristo, hablándole a sus apóstoles, dice: ustedes son mis amigos, porque ustedes hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar más mis siervos, sino que los voy a llamar mis amigos, porque el siervo realmente no sabe lo que hace su Señor. Pero ustedes sí saben las cosas que yo hago. Y las cosas que yo hago son las cosas que mi Padre me ha mandado. Y también por medio de mí yo las mando a ustedes. No me eligen ustedes, dice el Señor, sino que yo los elijo. Cuando alguien viene a Cristo, amados hermanos, alguien dice: yo vine al Señor porque oí el Evangelio y llegó el momento en que me convencí y yo tenía que venir al Señor. Mentira. En el momento que usted está oyendo el Evangelio y está poniendo su atención en la palabra de Dios, Dios lo está eligiendo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y de juicio. El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Bueno, si usted se hinca y ora al Padre y le pide: Señor, perdona mis faltas y sálvame. No es así. Si usted ve una visión y tiene un sueño donde Dios lo agarró en sus brazos y usted cree que es la salvación, no es así. La forma en que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado es por medio de la predicación de su bendita palabra. Cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, había miles de judíos reunidos en ese día tan importante, judíos de todas las naciones del mundo. Y estaban ahí reunidos porque era un día grande para los judíos, el día del grano nuevo. El 50º día después de las 7 semanas de los panes sin levadura. Y el apóstol Pedro empieza a predicarles de los eventos que habían sucedido apenas, de la muerte del Señor Jesucristo, cómo mataron a Jesús de Nazaret. Y entonces dice Pedro: a ese Jesús de Nazaret que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces aquellos que estaban ahí compungidos de corazón, hasta lo más profundo de su ser, entristecidos, le dicen a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Se sentían culpables delante de Dios. Y Pedro les dice: arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Así de que de esa manera el Señor nos llama, de esa manera el Espíritu Santo convence de pecado. Pero yo quiero preguntarle a usted en este día, debido a que veo muchas caras nuevas y debido a que veo también hermanos que ya estaban aquí, yo le quiero hacer una pregunta.
Si nos amamos unos a otros, y eso es lo más grande que debemos de tener, ¿qué es lo que estamos haciendo por la iglesia? Cada uno de nosotros. No qué está haciendo el hermano, o qué está haciendo la hermana, o qué están haciendo esos 2, 3 hermanos, esos 2, 3 varones. No, yo estoy hablándole a usted, en particular. Yo a usted tengo mucho tiempo que no los trato, no sé cómo viven, no sé cuál es la forma en que ustedes navegan y cuáles son los problemas que ustedes tengan. Pero esta pregunta se hace necesaria muy constantemente y se tiene que estar repitiendo cada vez que se puede en cada iglesia, hermanos de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo usted en particular por ayudar en la iglesia? Y hay una clave. Y le voy a dar la clave antes de la lección, pero también se la voy a recordar cuando termine. Nada más hágase esta pregunta. Si cada miembro de la iglesia donde yo estoy fueran exactamente como yo soy, ¿existiría la iglesia? Nada más hágase esa pregunta. Si cada miembro de la iglesia de Cristo, donde yo soy miembro, son exactamente como yo soy, de ferviente o de espiritual o de flojo o de antipático a las cosas de Dios, ¿existiría la iglesia de Dios? Ahora, amados hermanos, yo les quiero hablar de que una de las formas que usted puede destruir la iglesia es con una actitud de chismes maliciosos. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 y 12. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, porque oímos, note lo que dice el apóstol Pablo, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Note ahí, la palabra de Dios está descubriendo, amados hermanos, que a veces en la iglesia, hermanos, van a andar de una manera desordenada, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Eso es para destruir la iglesia, hermanos. Si usted quiere destruir la iglesia, en vez de ayudarla, usted haga estas cosas. Ande desordenadamente, ande metiéndose en las cosas que no le interesan. Y eso va a traer una destrucción muy bonita a la iglesia. Muy fuerte. Dice la palabra de Dios también en 1 Tesalonicenses 5:13, por favor. 1 Tesalonicenses 5:13. Hablando de las viudas, el apóstol Pablo está tratando el tema de las viudas que deben de ser puestas en la lista para ser sostenidas por la iglesia. Dice, y también, hablando de las viudas jóvenes, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Lo que quiero resaltar aquí, amados hermanos, son las actitudes que quiebran la iglesia. Muchas veces, en vez de ayudar a la iglesia, en vez de edificar a los hermanos, los estamos destruyendo. Estamos tratando de que no crezca la iglesia y de que no crezcan algunos hermanos o todos los hermanos. Aunque usted no lo crea, amado oyente, amado hermano, hay personas involucradas en la iglesia que están con el firme propósito de que la iglesia se destruya. Así de que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy velantes en ello y también fijarnos, autoexaminarnos de que nosotros no estemos participando en ello.
Dice otra actitud muy interesante en cuanto a la destrucción de la iglesia. En tercera de Juan 1.9, por favor. Tercera de Juan 1.9. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Yo les he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En el versículo 10 dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El espíritu aquí, hermanos, la actitud fea, la actitud horrible es de alguien que cree que tiene la importancia number one en la iglesia. No, yo soy el más importante. No, hombre, yo soy la hermana que aquí reparto el queso. O yo soy el hermano que mando aquí. Cada uno de nosotros debemos de tener una actitud de servicio, una actitud de sabiduría para poder solventar y poder ayudar a los que están tropezando o a los que están siendo tropiezo a enderezar su camino. Cada uno de nosotros debemos de tener la suficiente madurez y el carácter necesario para ayudar a los demás a crecer en espíritu y en verdad. Para que cuando adoremos a Dios realmente el Señor sea alabado y el Señor esté contento con nuestro servicio. Pero si nosotros tenemos una actitud de que alguien viene de afuera y no, a ese no lo reciba porque ya sé de lo que va a hablar, y a ese no le den la bienvenida. Ahora, cuidado, no se confunda aquí la cosa. No se trata de darle el púlpito a cualquier persona. Pues si usted va a dar el púlpito, tiene que dárselo a un hermano que sea fiel. No se lo va a dar a un sectario tampoco, ¿verdad? No se lo va a dar a un hermano que anda en pecado. Pero lo que me refiero es que muchas veces aquellos que se encargan de destruir la obra de Dios están atacando precisamente a los que trabajan fielmente en las cosas de Dios, teniendo un espíritu de señorío. Y este espíritu de señorío no nada más queda en los predicadores o en los que se ponen enfrente como maestros, sino que también muchas veces detrás de ellos hay señorío. Se tiene que tener mucho cuidado en esto, hermanos. Porque la iglesia no debe de ser gobernada por alguien que tenga señorío, sea hombre o sea mujer. La iglesia la gobierna Cristo. Nosotros solamente somos siervos y debemos de ser siervos fieles del Señor, no poniendo tropiezo a las cosas de Dios. Imagina este hombre cuántas personas no hizo tropezar con su actitud. Mire la actitud diferente ahí mismo en el versículo 11. Dice el apóstol Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. El espíritu contrario de Diótrefes es Demetrio. Demetrio está bien al alba para ver en qué hay que ayudar, en qué hay que servir, cómo podemos hacer para que la obra siga adelante, siga creciendo, porque el que destruye la obra de Dios, Dios le destruirá en el día final. Dice la palabra de Dios también, amados, una actitud más destructora que se está practicando mucho en la iglesia. Y ahora con lo del COVID, justificación perfecta, hermanos. El COVID, para ya no vernos las caras. A mí, tanto que me caían gordos los hermanos, ahora tengo la justificación perfecta para no verlos. Y todavía al presente, después de que ya las medidas se han ablandado un poquito, decimos, no, pues yo ya me acostumbré a verlo por televisión. Hermanos, la reunión que el Señor demanda no se puede suplantar ni por una reunión virtual. Qué bueno que salieron las reuniones virtuales, porque gracias a ello, también por ese medio se puede predicar la palabra de Dios. Pero no sustituye la iglesia, hermanos. La reunión virtual no sustituye la reunión física. A toda costa la iglesia debe de buscar la reunión física. De alguna manera u otra podemos hacerlo. Mire, nosotros allá en Indianápolis batallamos un poco para ponernos de acuerdo, porque siempre hay que ponerse de acuerdo cuando se quiere hacer algo.
Y al final de cuentas el acuerdo fue muy precioso, porque en vez de dejar de reunirnos, pudimos hacer la reunión en el estacionamiento. Un hermano predicando desde la ventana de adentro del edificio, otro hermano dirigiendo de adentro del edificio, y todos los demás hermanos con sus carros, y por medio de una estación de radio oían la predicación. Y cuando cantábamos himnos, abríamos los vidrios para escucharnos unos a otros, porque usted debe saber que en los himnos, como acto de adoración, es para exhortarnos unos a otros. Entonces abríamos las ventanas de los carros para poder exhortarnos unos a otros. Pero la predicación y los demás cosas que estaba la persona que presidía diciendo, la estábamos oyendo por medio de la estación de radio. Y ya cuando salíamos del estacionamiento había un hermano equipado con su máscara, con sus guantes, y estaba ahí con el balde para que usted fuera depositando la ofrenda. A la hora de la cena del Señor, hermanos, antes de la ofrenda, por supuesto, porque ya la ofrenda era para salir. Pero a la hora de la cena del Señor, cada uno de nosotros ya traíamos nuestra respectiva copita con dos, una copa con dos departamentos. En un departamento trae el pan y en el otro departamento trae el jugo. Así que a la hora que participábamos de la cena del Señor, todos teníamos ya nuestra cena y nuestros elementos para participar de la cena del Señor. No faltó la reunión física, hermanos. Después de eso pudimos reunirnos adentro del edificio otra vez, tomando las medidas necesarias y la distancia. Muchos, desafortunadamente, por estas reuniones virtuales han creído que la reunión virtual sustituye a la reunión física. Y estos son los mismos que anteriormente de la pandemia ya querían quedarse en casa a escuchar a Cash Luna. Y a la señora esa que dice, ese que trae $500, aquí está, mire, ya acá está el de a 1000, ya acá está el de 100. Bueno, el de a $5 allá, más allá. No sé si le han oído. Predicadores por televisión. Una actitud entonces que destruye todavía más la iglesia, hermanos, es la apatía. La apatía a las reuniones. La apatía al servicio a Dios. La apatía a la fidelidad. La apatía a hacer las cosas como Dios manda. Destruye la iglesia, hermanos. Personas que no tienen interés general, no tienen interés para las almas, sino que solamente tienen un interés para sí mismos o para otras personas que están muy cercanas. Usan la iglesia para servirse, pero no contribuyen en nada. No ayudan en nada. Orgullosos de parecer extraños. Oye, hermano, qué raro, que lo veo, ya tenía mucho que no lo veía. Sí, hermano, así soy yo, es que estuve allá en otro lugar, pero aquí estoy ahora. Orgulloso de ser inmoral. Orgulloso de tener desinterés, porque a mí no me van a lavar el coco. Yo soy como soy, a mí nadie me va a cambiar. Así de que yo voy a seguir así como estoy. Indiferencia, no, nada de estar. A ver, la iglesia acordó de que vamos a limpiar el edificio porque va a haber una serie de predicaciones, ¿verdad? Ah, sí, pues ahí se le echan. Ahí se ven. A mí no me involucren. Pero hermano, es que usted también puede ayudar. No, yo me mantengo muy ocupado, yo no puedo ayudar. Pero sí puede, no quiere. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 y 17, creo que el Señor Jesucristo los identifica muy bien con estos versículos. Dice en Apocalipsis 3, 15, hasta el versículo 18, por favor. Hablando a la iglesia de Laodicea, dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ya?
No tengo necesidad de nada, no quiero nada con la iglesia. Hay personas que han venido al bautismo, fíjese hasta dónde llega la influencia del indiferente dentro de la iglesia del Señor. Hay personas que han venido al bautismo y le han dicho al que lo va a bautizar, oye, yo me quiero bautizar, pero no quiero que haya tanta gente. ¿Por qué? Bueno, es que yo quiero servir al Señor, pero a mí no me interesan los hermanos. Además, los hermanos todo el tiempo, hay problemas con los hermanos, todo el tiempo se están metiendo en la vida de uno. Pues si alguien se mete en mi vida, vea, yo le ayudo a entender que no debe hacerlo de esa manera, que hay maneras para hacerlo. De hecho, debemos de interesarnos unos por otros, siempre. Pero hay maneras de hacerlo, hay maneras correctas de hacerlo. Hay maneras bíblicas de hacerlo. Y si alguien se quiere meter en mi vida de una manera incorrecta, pues yo le ayudo a entender que está haciendo mal. Pero es un trabajo. Entonces, a final de cuentas, lo que no quiere hacer la persona es involucrarse en el trabajo de las cosas de Dios. Y entonces aprende a adorar a Dios, pero sin los hermanos. ¿Y usted cree que puede apartar a Dios de su obra? ¿Usted cree que se puede apartar a Dios de los cristianos? ¿Usted cree que es como aquel que dice, predícame a Cristo, pero no me prediques doctrina? ¿Usted cree que puede apartar a Cristo de la doctrina? ¿Podemos predicar a Cristo sin predicar la doctrina de Cristo? No, no se puede. Son cosas que van de la mano. No, es que a mí me gusta puro amor. Pues sí, Dios te ama, por eso te disciplina y te dice que te corrijas. Dios te ama, por eso dice que le adores en espíritu y en verdad. Dios te enseña cómo, Dios te dice cómo, Dios te dice cuándo. Y Dios te dice con quién. Fíjese nomás. Otro punto, y no crean que voy a estar tratando nada más este punto, voy a tratar el otro punto del otro lado de la moneda. Pero aquí, hablando todavía de lo que destruye a la iglesia, hermanos, el ser itinerante. ¿Qué significa la palabra itinerante? Una persona que se mueve de un lado para otro con mucha facilidad. En otras palabras, una persona que no tiene ni responsabilidad aquí ni responsabilidad allá. En la política se les llaman chapulines. En la iglesia del Señor, solamente hermanos que andan como leímos ahorita, de casa en casa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos de estar al pendiente de aquellos que, por ejemplo, dicen, a mí me importa más mi trabajo que la iglesia. El trabajo me da para comer, la iglesia no me da nada. Imagínense. La iglesia a mí no me da nada, el trabajo me da para comer. Y entonces ponen el trabajo, hermanos, como si Dios prohibiera que trabajara. Dios no prohíbe que trabaje. Cada uno puede trabajar en lo que le gusta, siempre y cuando sea honesto, limpio. Dios no le pone trabas para que usted trabaje, pero Dios dice, yo soy primero. Si usted va a trabajar, usted tiene 160 horas para escoger su itinerario de trabajo. Pero también tiene 160 horas a la semana para escoger cuántas horas va a dedicarle a Dios con sus hermanos. Porque independientemente tenemos que adorar a Dios donde estemos, hermanos. Pero como comunidad escogemos un horario que está de acuerdo a la comunidad, o sea, la iglesia. Así de que debemos de ponernos de acuerdo. Pero a mí no me interesa eso lo tengo como secundario. Para mí lo más importante es lo que yo considero importante, dicen unos. Siempre hay otro pueblo, siempre hay otra iglesia, así de que si me corren de aquí me voy a otro lado. Pudiéramos citar algunos textos como el de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, amonestados al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, mucho menos cuando ves que aquel día se acerca. Pero hay otro punto, y este es el último punto que tocaré de este punto, o sea, este es el último subpunto, la inmoralidad, hermanos. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 12 al 14, por favor. 2 de Pedro 2, versículos del 12 al 14. Mire, si leemos desde el versículo 9 es mucho mejor. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y
desprecian el señorío. Esto está refiriéndose al señorío del Señor, por supuesto. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjense nomás. Y dice el versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. La inmoralidad es otro de los pecados que está destruyendo la iglesia, hermanos. Y esta inmoralidad que nosotros a veces dejamos pasar por alto, como en el caso de Corinto. Usted recordará el caso de 1 Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado. Pero no lo querían juzgar, hasta que el apóstol Pablo intervino y les dijo: hey, juzguen ese caso. Yo ya entregué al tal a Satanás. Ahora reúnanse ustedes con mi espíritu y entréguenlo a Satanás para perdición de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Hay quienes, así como los corintios, dejan pasar la inmoralidad, el pecado, porque no quieren tener problemas con ningún hermano. Y entonces eso mancha a la iglesia. ¿Usted ha leído Deuteronomio 22:22? A ver, abre la Biblia en Deuteronomio 22:22, por favor, hermano, y léeme esos versículos. Por favor. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen... Está ahí, Javier. Gracias, nada más era el versículo 22. Me acordé de este caso porque estuve predicando el miércoles acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Ustedes recordarán aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y la trajeron a Jesucristo el Señor para atentar al Señor Jesús. Y le dijeron: Señor, la ley de Moisés dice que a la mujer que sea sorprendida en adulterio se le mate a pedradas. ¿Tú qué pues dices? Y el Señor se inclinó y escribió en el suelo. Con su dedo. Ese mismo dedo que escribió las tablas de la ley, hermanos. Estaba escribiendo en el suelo. Aquellos le habían citado la ley de Moisés. Jesucristo sabía la ley de Moisés. Él era el autor de la ley de Moisés. Y le dijeron que la mujer había sido sorprendida en adulterio. ¿Qué escribiría el Señor con su dedo en la tierra? Lo que leyó Javier ahorita es: el hombre que fuera sorprendido en adulterio y la mujer, los dos deben morir. Los dos. ¿Dónde estaba el hombre? Pues lógicamente que era uno de ellos, pero a lo mejor no estaba entre los que querían apedrear a la mujer, pero lo estaban protegiendo, porque solamente estaban cumpliendo la ley de Moisés a medias. Sí, la ley de Moisés dice que la adúltera sea muerta a pedradas, pero también dice que el hombre sea muerto a pedradas. Yo pienso que el Señor Jesucristo escribió algo que les hizo entender que no estaban citando la ley de Moisés completamente, la estaban citando a medias. Eso es inmoralidad, hermanos. Si la mujer es sorprendida en adulterio, la mujer es inmoral. El hombre es sorprendido en adulterio, el hombre es inmoral. El solapar la inmoralidad del hombre, no trayéndolo para ser castigado, también es inmoral. Así es que la situación inmoral ha destruido mucho la iglesia, como dice el apóstol Pedro, a la inmundicia, ¿verdad? Llega, cuando una persona es inmunda, que no se quiere arrepentir de su pecado, hermano, llega a ser una persona que cree que es superior a las autoridades superiores. Yo he encontrado a personas que andan tomando.
Le digo, mira, dice el Señor que pues la borrachera no heredará el reino. Y dice allá en Apocalipsis que los borrachos van a ser lanzados al agua de fuego. Dice, yo no le tengo miedo a la muerte. ¿A quién están amenazando? A mí échenme al diablo, el diablo me hace los mandados. ¿A quién están amenazando? Autoridades superiores, hermano. ¿Usted cree que el diablo es superior a usted? Yo sí creo. Yo creo que el único que puede vencer a Satanás es el Señor. Y si yo no tengo al Señor, el diablo me va a hacer trizas. Me va a hacer como él quiere. Así que para dominar al diablo tenemos que ser fieles a Dios. Pero nosotros personalmente no podemos dominar a Satanás. Entonces por eso necesitamos a Dios en nuestra vida. Y por eso necesitamos alejarnos de la inmundicia, del adulterio, del pecado. Eso de andar seduciendo a las almas para que sean a mi favor. Eso de ser inconstantes en la palabra de Dios, pero torcerla fácilmente hacia lo que yo quiero que se haga y lo que yo quiero que crean de la palabra de Dios. Eso no funciona, hermanos. Dice el apóstol Pedro, son hijos de maldición. Aquí acabamos con este punto, hermanos, pero tengo otro punto muy interesante y posiblemente va a hacernos recapacitar mejor todavía, porque es la otra cara de la moneda completamente. Ahora vamos a hablar de los constructores de la iglesia. El espíritu que construye la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 4, por favor. 2 Corintios 8, versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo hablándole a sus hermanos de Corinto: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo, dice, se dieron. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo he sido carga? Perdónenme este agravio. Y luego sigue diciendo del 14 al 18, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Segunda a los Corintios capítulo 12, es el capítulo 12 ahora. Versículos 14 al 18 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no les voy a hacer gravoso porque no busco lo vuestro, sino a ustedes, dice el apóstol Pablo. La palabra vosotros quiere decir ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El apóstol Pablo, como predicador del evangelio y como aquel que les predicó el evangelio a los corintios, era un padre para ellos. Dice, no deben de proveer los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo les está proveyendo la palabra de Dios en cuanto al servicio. En el capítulo 12, versículo 15, y yo con él mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. No lo querían los corintios, hermanos, lo despreciaban, porque les hablaba la palabra de Dios. Por eso no lo querían, no creían que era apóstol. Ellos creían que Pedro era apóstol, que Apolos era apóstol, y que otros que se decían apóstoles eran apóstoles, pero a Pablo no lo creían como apóstol. Y dice el versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? El apóstol siempre procuró el bien a las iglesias. Y si de alguna iglesia se queja fuertemente de que no lo quieren reconocer como un hombre de Dios con autoridad, es con los corintios.
porque un apóstol tenía autoridad. Y dice el apóstol Pablo que a él también se le apareció Cristo, al último de todos, como a un abortivo. Se le apareció Cristo, hablando de la resurrección de Cristo. Así de que, amados hermanos, constructores de la iglesia, conforme hemos leído acerca de los hermanos de Macedonia, que el apóstol Pablo nos está trayendo a colación, y como hemos leído de la misma persona del apóstol Pablo, que él mismo describe su trabajo en el Señor, aún a costa de que no lo querían, y aún a costa de no ser gravoso a ellos, porque él podía pedir salario a los hermanos de Corinto, pero no pidió dinero a ellos, sino que otras iglesias lo sostuvieron. Él dice, yo me entrego al Señor. Y aquí lo que aprendemos en este punto, hermanos, es que si queremos construir la iglesia, en vez de destruirla, debemos de ser generosos con tiempo y dinero. Generosos con tiempo y dinero. Cuando nosotros estamos disponibles para el Señor, sabemos que todo lo que es nuestro es del Señor realmente. Hermano, ¿qué suave carro trae, hermano? No es mío, es del Señor. Hermano, no tengo para ir a la iglesia, puede venir por mí. Con todo gusto, hermano. Nomás avíseme con tiempo, porque a veces son 2 o 3 hermanos que necesitan ride. Son cosas de Dios, hermano. Lo que tenemos nosotros solamente somos administradores de las cosas de Dios. Nuestro tiempo es de Dios. ¿Usted está seguro de que va a vivir la siguiente hora? ¿Está usted seguro de que el siguiente momento va a vivir? No es nuestro el tiempo nuestro es este que estamos hablando aquí. Pero le aseguro que aún así puede darme un infarto y acabar de hablar, y ese tiempo aprendo de que no es mío el tiempo que sigue. El tiempo que me está dando Dios es este tiempo, este momento nada más. El siguiente no lo sé. Entonces, el tiempo que Dios nos da, el dinero que Dios nos da, usémoslo también para la obra del Señor. Aún la obra del Señor es, lógicamente, proveer para los nuestros, como el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es cierto. Pero muchas veces no tenemos para echar la ofrenda que comprometimos con el Señor, pero sí nos compramos un tacuche de $1,000, o de 500, o de 200. Hermano, vi que no echó ofrenda, no tiene trabajo, hermano. No, hermano, es que me compré, mire, tuve que comprarme esta garrita de lujo, mire, bien suave. Imagínese. Y en vez de gastar en vez de ser responsables con lo que compramos, porque la ofrenda que nosotros damos es un compromiso que tenemos con Dios, y si no hemos hecho compromiso, debemos de hacerlo, porque el Señor dice, cada uno ofrende conforme Dios le ha prosperado. Y luego dice en 2 de Corintios, cada uno dé conforme propuso en su corazón. No con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Si usted ha estado dejando de servir al Señor por mucho tiempo, imagínese todo lo que le debe al Señor. Imagínese nada más todo lo que le debe al Señor. Todo lo que le ha robado al Señor. Él nos da trabajo, Él nos da vida, Él nos da sol, nos da lluvia. ¿Y nosotros qué le damos? Debemos darle tiempo y dinero, hermano. Para edificar la iglesia, hermanos, también tenemos que ser valientes. Porque déjeme decirle que el ser cristiano es de valientes, no es de cobardes. Las personas que no quieren servir a Cristo, mejor no lo sirvan. Pero cuando uno decide servir a Cristo es porque se arma de valor. Y usted habrá oído de que el diablito, el jarrito, las jaras, y lo sale el valiente, y uno quisiera ser ese valiente, pero sin cuchillo, ¿verdad? Sin cuchillo. En las cosas de Dios, hermanos, necesitamos ser valientes, porque Dios dice que condena a los cobardes. Apocalipsis 21:8. Dios condena a los cobardes. Entonces, para ser de Cristo necesitamos valor. Filipenses 1, del 13 al 14, por favor. Filipenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice, desde el versículo 12, ahí en Filipenses 1, para agarrar mejor el hilo. Filipenses 1:12 en adelante dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ah, qué bueno, Pablo, me da gusto. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Estabas preso, Pablo, y estabas con el Evangelio? ¿Cómo es eso? Yo si estuviera preso me olvidaría de las cosas de Dios, a lo mejor. Bueno, no necesitamos estar tras las rejas, ¿verdad? Nos olvidamos de Dios simplemente con el trabajo muchas veces. Esa es una cárcel. El trabajo es una cárcel. Fíjese, Pablo, aún estando deshabilitado físicamente para reunirse con los hermanos en una iglesia, él allí en la cárcel hacía la obra de Dios. Y la palabra de Dios seguía saliendo de la cárcel para los hermanos. No podía reunirse, estaba encarcelado. En 1 Tesalonicenses 1:3, otros hermanos ejemplares, aparte de Pablo y de los de Macedonia, encontramos aquí a los hermanos de Tesalónica. ¿Usted sabe qué pasaba con los hermanos de Tesalónica al principio? ¿Por qué la palabra de Dios nos dirá a través de Lucas, estos eran más nobles que los de Tesalónica? Porque los de Tesalónica no fueron nobles al principio, hermanos. Al principio fueron rebeldes. Pero cuando se convierten al Señor, véalos usted allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros con amor de vosotros. Y en el versículo 6 en adelante sigue diciendo ahí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gran gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes la palabra ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, dice Pablo, fíjese, nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Ustedes han llenado todo del Evangelio, le dice a los de Tesalónica. No eran nobles cuando eran incrédulos, pero cuando fueron crédulos, hermanos, se entregaron al Señor. Esos de Tesalónica fueron granos de a kilo, hermanos. Qué bonito cuando anda uno piscando, ¿eh? Y que empieza uno a aventar el grano y que ve que casi no cae paja, pero cae mucho grano. Qué bonito que caiga todo el grano y no caiga paja. Estos hermanos eran de ese tipo de fruto. Porque partiendo de vosotros la palabra ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hasta ese grado llegaba el trabajo de los de Tesalónica, que Pablo decía, ni yo, ni Silas, ni Lucas, ni Marcos, ni otro que esté con nosotros tiene necesidad de hablar de nada, porque ustedes lo han llenado todo. En 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan, o sea, los que se habían convertido por palabra de los tesalonicenses, dice, porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si a mí me preguntaran, ¿cómo llamarías tú la conversión de los de Tesalónica? Yo pudiera contestar una conversión genuina. Porque muchas veces venimos a Cristo y le ponemos trabas. Conocí a un hermanito que dijo, me lo confesó después, ¿verdad? No lo dijo así que yo lo oyera, pero me lo confesó después. Me dijo, no, hermano, es que yo cuando usted me estaba bautizando, yo tenía en mi mente, le estaba hablando al Señor diciéndole, me arrepiento de todos mis pecados, menos del cigarro. Porque una vez lo sorprendí fumando y le dije, ¿qué pasó, mi hermano? Somos cristianos. ¿Cómo seguimos envenenando el templo de Dios?
¿Y qué ejemplo está dando para los demás? Dice, hermano, espérese, es que usted no sabe. ¿Cómo que no, hermano? Usted vino a Cristo, usted se arrepintió de sus pecados. Sí, pero usted no sabe el pacto que hice con Dios. Cuando vine a él le dijo, nomás del cigarrito no me arrepiento. Imagínense. ¿Cuántas veces personas vienen a Cristo y al poco tiempo ya no sabemos de ellas? ¿Cuántas veces tenemos 1 año sirviendo al Señor, 2 años, 3 años y de repente nos desaparecemos y ya no estamos haciendo nada? O simplemente estamos viniendo pero ya no queremos participar en nada. ¿A eso le podemos llamar conversión genuina? No. No. ¿Le podemos llamar cristianos genuinos? No. Y la palabra de Dios dice que muchos están encubiertos como si fueran cristianos, pero no lo son. Pero nosotros estamos hablando de edificar y nosotros tratamos de agarrar el consejo, ¿verdad? De que debemos de ser valientes, aún estando en la cárcel. ¿Por qué los tesalonicenses se necesita admirarse tanto su trabajo de ellos? Porque estaban en plena persecución, hermanos, ahí lo dice. Estaban en plena persecución y ellos ¿qué andaban haciendo? Predicando a Cristo. Oye, anda predicando a Cristo, te van a matar. No le hace, yo predico a Cristo. Y para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Si vivo, por Cristo vivo, y si muero, para el Señor muero. Porque sé que seguiré viviendo. Cuando nosotros morimos en Cristo, nosotros seguimos viviendo, hermanos. Cuando nosotros morimos en Cristo, seguimos viviendo, pero sin Dios. Si en vida no quisimos a Dios, en muerte no lo vamos a tener. ¿A quién vamos a tener en muerte si no quisimos a Dios en vida? Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, también fue echado al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ya me lo concluimos, amados hermanos. Les agradezco mucho su paciencia y espero con el amor en mi Señor que cada uno de nosotros, ¿verdad?, seamos exhortados por amor a Cristo. Cuando yo estaba preparando esta lección, y créanme lo que recibí mucha instrucción, porque es bien fácil decir que uno sirve a la iglesia, pero cuando uno se pone y se mira en el espejo de la palabra, uno se da cuenta de que no es cierto. Muchas veces se da uno cuenta de que no es cierto, no está sirviendo uno a Dios bien. En 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23 también dice, 1 Corintios 9 del 19 al 23, dice el apóstol Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 1 Corintios, el versículo 20 ahora del capítulo 9, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Y también dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Constructores de la iglesia, hermanos, edificadores de la iglesia, personas capaces de adaptarse a diferentes tipos de personas. ¿Usted ha estudiado la vida de los apóstoles en el tiempo de Jesucristo? ¿Usted me puede decir si alguno de los apóstoles era igual a otro? Tenían algo en común, eran galileos. Pero si usted se pone a analizar la persona de Juan, la persona de Jacob, su hermano, la persona de Andrés y la persona de Pedro, su hermano, y se pone a analizar a los otros apóstoles, usted se va a dar cuenta de que cada apóstol tenía su propia personalidad, ¿sí o no? ¿Qué los unía? Cristo, hermanos. Ellos tuvieron que aprender a adaptarse unos a otros por servicio a Cristo. ¿Quién era Mateo? ¿Usted cree que Mateo era querido por los demás? ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos. Les caía mal.
A la mayoría de los judíos le caían mal los recaudadores de impuestos porque los consideraban traidores, ya que cobraban impuestos para el gobierno romano. Y usted ve la personalidad de Mateo y ve que era un hombre fiel al Señor. Usted lee el Evangelio de Mateo y dice, este hombre nos está descubriendo cosas maravillosas del Señor Jesucristo. ¿Y quién era Marcos? Juan Marcos. Este hombre aprendió de Pablo, de Pedro y de Bernabé, de 3 gigantes del Evangelio, Marcos. Y usted lee de Marcos y ve a un hombre completamente diferente. Marcos se adaptó al sistema de los romanos para comunicarles el Evangelio a los romanos. ¿De quién lo aprendió? De 3 gigantes diferentes. ¿Usted cree que Pablo era igual que Bernabé? ¿No tuvieron precisamente un distanciamiento por causa de Juan Marcos? ¿Usted cree que Pedro era igual que Pablo o Pablo igual que Pedro? No, cada uno de ellos era diferente. Pero los unía la fe, hermanos. Eran la misma fe. Peleaban para la misma batalla. Luchaban para el mismo fin. Y eso es lo que dice Pablo. Me he hecho a los judíos como judío. Aunque yo no estoy bajo la ley. Me hice como si estuviera bajo la ley. A los gentiles. A los débiles. Entonces nosotros como cristianos, para edificar la casa de Dios, necesitamos saber tratar con los diferentes caracteres, hermanos. Con los diferentes caracteres. ¿Sabía que con el carácter que más tenemos problemas es un carácter que es igual al nuestro? Cuando nos encontramos con un carácter diferente, como que compaginamos mejor. Pero si encontramos a alguien igual que yo, no, espérate, aquí el payaso de la fiesta ya está, ya no queremos otro, ¿verdad? O sea, tenemos problemas cuando, por ejemplo, cuando la mujer, ¿verdad?, se pone al tú por tú con el esposo, pues hay un choque muy fuerte. Pero cuando los dos ceden terreno, hay un amoldamiento, entonces tienen que cambiar su carácter. Cuando nosotros a veces conocemos a un hermano y este hermano como que me cayó, dicen allá en Forest Stockton, me cayó sura así de vista. Pero ni siquiera lo ha tratado, sí, pero es que como se ve, luego se ve. No, es que hay que tratar a las personas primero. Hay que tratar a las personas primero. Entonces, lo que quiero ilustrar aquí, hermanos, es que tenemos que tener una mente abierta para adaptarnos a los diferentes caracteres. Y esto, lógicamente, sin sacrificar la verdad. Mientras la verdad no se sacrifique, no tenemos problema. También, amados hermanos, para edificar la casa, pues una de las cosas que se nos encarga en la palabra de Dios es ser hospitalarios, ser amables unos con otros. En Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra de Dios nos enseña que seamos amables, que seamos hospitalarios. También la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar velando, hermanos, constantemente para no caer en tentación. Hebreos 13, 17 es uno de ellos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando hay ancianos en la iglesia, hermanos, la iglesia debe estar sujeta a los ancianos. Cuando no hay ancianos, el consejo es sujetaos los unos a los otros. Aún habiendo ancianos, los ancianos deben de estar sujetos a la iglesia en el sentido de que si los ancianos no están llevando a cabo la palabra de Dios, se les puede parar en seco, ¿verdad? Dice la ley. Por ahí no es la cosa. Así de que como quiera, el fin es la sujeción. Si hay personas que están encargándose de las cosas de Dios con celo, hay que estar ayudando a esas personas. Si nosotros llegamos a tener ancianos, pues hay que sujetarnos a los ancianos y estar vigilando también, porque son humanos, ¿verdad? Hay ancianos que llegan a ser ancianos y luego son quitados como ancianos por causa de fallar en algún punto doctrinal. Pero el mandamiento es que cuando hay ancianos que la iglesia escogió, lógicamente que vio los requisitos que la palabra de Dios pide para ellos,
y por esa razón los escogió y por lo tanto son personas aptas para guiar a la iglesia del Señor. No para mandar, sino para guiar. Y vamos a concluir, amados hermanos. Si nosotros hemos visto el asunto de cómo podemos destruir la obra de Dios, pues yo creo que ninguno de nosotros nos identificaríamos con alguna de esas actitudes. Y si acaso alguno de nosotros nos identificamos con una actitud que destruye la obra de Dios, pues es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Pero vimos por otro lado también la forma en que la iglesia puede ser edificada. Si nosotros amamos la obra de Dios, si amamos a los hermanos, si nosotros estamos dispuestos a dar tiempo, dinero, si nosotros estamos dispuestos a estar siempre velando por la obra y viendo las cosas que se necesitan hacer, nosotros estaremos luchando por que la obra crezca. Y este mandamiento, hermanos, aunque principalmente es para los que dirigen, para los que presiden, es para todos los hermanos y las hermanas. Así de que, amados hermanos, ¿está usted ayudando a la iglesia? ¿Qué está haciendo usted para que la iglesia crezca? Es una pregunta que queda en el aire y que cada uno de nosotros podemos contestar. Si algún hermano o hermana cree que no está bien con Dios, es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Si alguien está fuera de la comunión con Cristo, nuestro Señor, es un buen momento para retomar la comunión con el Señor. Si alguien no ha venido a Cristo, es un buen momento de arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Gracias por su bien atención y vamos a estar de pie, por favor, para entonar el